El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que, si bien es cierto, no es muy común escuchar, pero que está en la Biblia. Y si está en la Biblia, pues es para nuestra enseñanza. Dice el apóstol: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y si está en la palabra, pues indudablemente es algo importante. Y el tema que quiero compartir tiene que ver con las cosas prácticas de nuestra vida y va a estar enfocado en el área de la administración de los recursos que Dios nos ha dado. De hecho, el tema ahí está en pantalla y se llama "Rendiré cuentas de lo que Dios me dio". Quiero iniciar con una pregunta muy sencilla y esa es la siguiente: ¿cómo están, por ejemplo, nuestras finanzas al día de hoy? ¿Son finanzas sanas, de tal manera que pudiéramos considerarnos buenos administradores de los recursos que tenemos? ¿O hay conflictos? Por ejemplo, muchas deudas, pagos atrasados, tarjetas de crédito casi al límite o al límite, pagamos muchos intereses innecesarios. No nos alcanza lo que ganamos porque gastamos más de lo que ganamos, pedimos prestado y no hemos pagado. ¿Qué tan buenos o malos administradores somos? Y si hablar de la buena administración se trata, ¿quién sino Dios, a través de su palabra y las Escrituras, nos pueden enseñar al respecto? Y aunque es un tema extenso, solo vamos a aprender las cosas más básicas que yo considero que nos puedan ayudar a reflexionar acerca de estas cuestiones. La Biblia menciona este tema y lo llama mayordomía, que precisamente es el buen uso de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Bien, vamos a comenzar entonces y consideremos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 2. Primera de Corintios 4, versículo 2. Dice así: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra de Dios nos dice que existe un requisito indispensable, que si bien es cierto, también es una responsabilidad. Es algo que se demanda a todos y cada uno de nosotros, y eso es ser administradores fieles. Tal vez alguno pudiera decir: pues yo ni administrador soy, yo ni tengo cosas a mi cargo, esto quizás no es para mí. Bueno, si usted piensa de esta manera, considera lo siguiente: Dios a cada uno de nosotros, sin excepción alguna, nos ha provisto de recursos. Todos aquí tenemos cosas, bienes materiales, autos, motocicletas, bicicletas, patín eléctrico, casas, computadoras, teléfonos, etc. Todos tenemos bienes materiales. Algunos trabajan, otras son amas de casa, algunos son privilegiados y ya son retirados, otros son estudiantes, a unos Dios les ha dado poco, pero a otros mucho. De cualquier manera, y lo cierto es que en donde estés, lo que tengas y la responsabilidad que desempeñes, seas empleado, empresario, dueño, padre de familia, hijo o lo que seas, Dios nos ve a todos como administradores. Y eso es una verdad innegable bíblica. ¿Por qué administradores? Porque todo lo que tenemos y aún las responsabilidades que adquirimos, todo es dado por Dios, absolutamente todos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sea de manera directa, indirecta o permisiva, como lo queramos ver, de tal manera que nada de lo que tenemos nos pertenece. Ni tu casa, ni tu carro, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tus hijos. Es más, ni aún nuestra propia vida nos pertenece. Todo es de Dios. Por lo tanto, hermanos, es bueno entender dos cosas. En primer lugar, si todo es de Dios, no nos aferremos entonces a lo que tenemos o hayamos logrado alcanzar, porque no es de nosotros. Insisto en esto,
sea poco o sea mucho, eso no importa. Lo que tengo es de Dios. Lamentablemente, muchos se aferran a lo que tienen, como si fuera de ellos, y aún peor, pensar que lo que alcanzaron o lo que tienen les va a durar para siempre. Y aseguran su futuro en la riqueza, aseguran su estabilidad económica en lo que han alcanzado, porque bueno, yo ahora soy doctor, soy empresario y he alcanzado ciertos reconocimientos. Bueno, ¿y quién te garantiza que eso te va a durar toda la vida? No hay ninguna garantía. Por eso las cosas de este mundo son así, pasajeras, no duran para siempre. ¿Por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Sin embargo, muchos se aferran a lo que tienen, se aferran a su casa y dicen, es que es el sacrificio de toda la vida que he ahorrado. Y es bueno ahorrar, es bueno el sacrificio, es bueno tener, es bueno alcanzar ciertas cosas. Lo malo es aferrarse a lo que han alcanzado o lo que tienen. Otros se aferran a su trabajo y dicen, oye, es que han sido años y años de estar en esa empresa, de estar lidiando con muchas cosas, y a través de 30 años he logrado ser el director, el gerente de esta corporación, qué sé yo. Y dicen, y me ha costado. Bueno, qué bueno, y no hay nada de malo en eso. El problema, e insisto en esto, es aferrarse a lo que han alcanzado. Otros se aferran a las cosas materiales o incluso se aferran al dinero mismo. Por lo tanto, hermanos, no nos aferremos a nada de lo que pueda ofrecer este mundo. Antes bien reconozcamos que todo es de Dios, que todo proviene de Él, y que cuando nuestros días lleguen a su fin, nada nos vamos a llevar. ¿Sí? Por eso es importante no aferrarnos. Lo más importante es nuestra alma. Por eso dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada le va a servir. Lo más importante son las cosas espirituales, más que las materiales, porque las cosas espirituales son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Y las terrenales, pues son pasajeras. Lo segundo que debemos de entender, y síganme con mucho cuidado la línea de razonamiento, es que si todo es de Dios y es dado por Él, debemos entonces cuidar lo que es de Dios, porque no es mío, es de Él. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, referente a esto. Entonces, si nada es mío y todo es de Él, se requiere que los administradores, que somos todos nosotros, seamos hallados fieles. Por tanto, si Dios te ha dado algo, si Él me ha dado algo, lo que sea, cuídalo, cuidémoslo. La casa donde vives, cuídala, porque es de Dios. Dios te la prestó, sea rentada o propia. Manténla en buen estado, limpia, bien pintada, rezanada, con el pasto, si tienes, que esté verde, no basura acumulada ni nada de esto, sino que esté en buenas condiciones, porque no es mía. ¿De quién es la casa? De Dios. Y además nosotros damos buen testimonio a los demás como cristianos. Los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Somos gente limpia y ordenada. ¿No se escuchó ningún amén? Porque tú y yo representamos a Dios, aún con nuestros bienes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mi casa, mi carro, las cosas que Dios me ha provisto deben representar a Dios, porque yo soy un representante de Él. De hecho, el rey Salomón, entendiendo esto, dijo en Proverbios capítulo 3, verso 10, lo siguiente. Dice Salomón, honra a Jehová con tus bienes. Dice ahí con las primicias, pero yo quiero hacer notar lo primero. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Es decir, con lo que tengas, cada uno de ellos debe de honrar a Dios como buen administrador que eres y que yo soy. Si tienes 3 carros, 2 carros, lo que tengas, cada uno de esos bienes debe de honrar a Dios, sean pocos o sean muchos, porque son de Él.
Y recordamos que cuando dice la palabra honrar, honrar significa mostrar respeto, tener consideración y una alta estima, se le da principalmente a Dios. Que a través de las cosas que yo tengo, que Él me ha dado, yo le doy honra, yo lo estimo, yo le muestro respeto, porque tengo una alta estima acerca de quién es mi Dios y de lo que representa para mí lo que Él me ha prestado. Y se espera entonces que como cristianos honremos a Dios con lo que Él nos ha dado. Y hermano, déjeme decirle algo, lo voy a decir con todo respeto y en amor. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de ser limpios y ordenados. Dígame amén. Debemos ser limpios y ordenados en nuestra persona, pero también en nuestros bienes. Y cuando vamos a la Biblia, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo de lo que es ser limpio y ordenado. Jesús se levantaba temprano. Dice que cuando estaba oscuro, Él se levantaba primeramente a orar. Ahí comienza el orden, las prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Buscar a Dios. Ante todas las cosas, en primer lugar, cada mañana. Jesús me da el ejemplo de lo que es levantarse temprano. Él trabajaba con sus manos como carpintero. Él era educado, era propio al hablar, tenía buen trato con las personas. Cuando alimentó a las multitudes, Él mandaba ordenar por grupos, ahí está el orden. Cuando envió a los discípulos, los mandaba de 2 en 2. Incluso cuando Él resucitó, dice la Biblia que su ropa estaba completamente doblada. Hasta en eso, hermanos, vemos los detalles de lo que significa ser un ejemplo de orden y limpieza. Pero, ¿qué hay de nosotros? La cama está toda extendida, el carro está todo sucio, y tenemos cosas o hábitos en nuestra vida que no le dan honra a Dios. ¿Sí? ¿Qué acaso, yo pregunto, Cristo no trajo orden a nuestra vida? Pregunto, ¿sí o no trajo orden a nuestra vida? Entonces, hermanos, imitemos a aquel que trajo orden a nuestra vida. En cuanto nos levantemos, lo primero que debemos de hacer, después de orar al Señor, es tender nuestra cama. Es tener la casa limpia, ¿sí? ¿Te imaginas el testimonio de un cristiano que tiene un desorden en su vida, aún en sus bienes, todo desalineado, su casa descuidada, su jardín lleno de hierbas, basura acumulada, y sus bienes están descuidados? Por lo tanto, cuida el carro que tienes. No importa el modelo ni el año, porque es de Dios. Seamos diligentes en eso, hermanos. Revisa periódicamente tu auto, porque no es tuyo, es de Dios. Revisa los frenos, cámbiale el aceite, mándalo al servicio, ponle agua. Hay gente que nomás le pone gasolina y se olvida todo lo demás, y en ocasiones hasta gasolina se les olvida ponerle. ¿Y por qué no prende? Pues porque no tiene gasolina, hermana. Entonces, todo esto tiene que ver con la buena administración, con el buen manejo de los bienes que Dios pone en nuestras manos. La buena administración es también cuidar lo que Dios nos ha encomendado en nuestra familia. Nuestra esposa en primer lugar. Cada uno de nuestros hijos tiene su lugar. Los que estamos casados, por ejemplo, la esposa debe de ser una prioridad, y es algo que yo debo de cuidar, porque es Dios quien me dio a mi esposa, ¿sí? Y le debo dar gracias a Dios por ella todos los días. Varones, ¿cuántos dicen amén? Ah, bueno, menos mal. Darle gracias a Dios por la esposa que tenemos, por lo que Él nos dio. Cuidar a nuestros hijos, enseñarlos, educarlos, cuidarlos del mal, encaminarlos en la palabra de Dios. Todo eso tiene que ver con la administración, hermanos. Cuida tu trabajo, cuidemos lo que tenemos. Seamos responsables, honestos, trabajadores, dedicados. Hay que llegar puntual, hay que representar bien al Señor. Digo, si eres cristiano. Cuida tu dinero, tus finanzas y todos los recursos que Dios ha puesto en tu mano, hay que cuidar.
Pon atención en lo que gastas y en cómo lo gastas. Porque esto parte de una buena administración que precisamente, e insisto en esto, le da honra al Señor. Hay que cuidar cómo estamos utilizando nuestros ingresos y todo lo que llega a nuestras manos, cómo lo estamos empleando. Y aquí tiene que haber un balance, tiene que haber sabiduría de Dios para poderlo hacer, hermanos. Porque por un lado están los que gastan y gastan y gastan en lo que no conviene. Ya viene Navidad, ahí vienen las compras compulsivas, acaba de pasar el Buen Fin. Bueno, yo no sé cómo usamos esos recursos, pero por un lado están los que gastan y gastan en lo que no conviene, en lo que muchas veces no necesitan, y llega el fin de mes y no tienen para pagar la renta, o no tienen para pagar los servicios, o peor aún, quienes no tienen para cubrir el alimento de la familia, porque han sido negligentes. Y eso es debido a descuidos. ¿Por qué? Porque existe una mala administración de los recursos que Dios nos ha dado. Yo recuerdo hace muchos años que trabajaba en el banco, en aquel entonces se llamaba Vital, ¿sí? Ese banco, bueno, pues cerraba hasta las 7 de la noche. Bueno, yo tenía un compañero que cada vez que llegaba un vendedor, el de los perfumes, el de los zapatos, el de los relojes, compraba todo a crédito. No, pues mira, te lo vendo así facilito, en abonos semanales. Ah, sí, y agarraba todo. Y cuando llegaba la quincena, se juntaban en su caja 2 filas. Una de clientes y una de cobradores. Atendía un cliente y pásale el de los relojes. Atendía un cliente y pásale el de los zapatos. Y así, pásale un cliente y atendía el de los perfumes. Se le iba todo el dinero en pagar. De hecho, hay muchas personas que no ven su dinero, lo ven pasar así, porque no son buenos administradores. Y hay enseñanza respecto a esto en la Biblia, de cómo podemos nosotros ser buenos administradores y no caer en estas cosas, porque entonces seríamos negligentes, ¿sí? Entonces, así como hay quienes gastan y gastan, también están los contrarios, los que retienen más de lo que es debido, que no quieren gastar nada, porque dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué? No es necesario, hay que ahorrar. Y ya los calcetines con agujeros, las camisas amarillas, los pantalones rotos, la ropa toda parda, pero, o sea, no quieren gastar porque ¿para qué? Si es necesario ahorrar, sí es necesario ahorrar, pero también hay que disfrutar lo que hace falta, hermanos, con sabiduría y prudencia. Por eso Dios nos otorga recursos que tienen que ser bien administrados. Porque estar en este extremo, como todos los extremos, no son buenos. La Biblia llama a esta actitud avaricia. ¿Qué es la avaricia? El querer tener más, pero también retener más de lo que es debido. Y un corazón así, pues indudablemente es como mezquino, agarrado, medido, y no es nada generoso. Entonces, ante esto, consideremos 2 cosas al respecto. El dinero que Dios nos da, que es el producto de nuestro trabajo, debe de estar, como dijo un amado pastor, en la mano, no en el corazón. El dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón. ¿Por qué en la mano? Para poder utilizarlo y soltarlo cuando sea necesario, cuando se requiera suplir una necesidad, sea para ti o para tu familia. Hay gente que es tan aprensiva al dinero, tan agarrada, que no invierte ni siquiera en ellos mismos. Oye, tienes mucho dinero acumulado ahí, atiéndete en un buen hospital, con un buen médico, compra medicina. No, o sea, así se me va a pasar. No, es que esto es negligencia. Si tienes los recursos para hacerlo, que Dios te dio, úsalos para eso. Si tu hijo se enfermó, úsalo para eso. Si tu esposa tiene una necesidad, úsalo para eso, porque para eso es el dinero, para usarlo. Pero hay que usarlo con sabiduría. Recordemos entonces que somos nosotros administradores de los bienes de Dios, no somos dueños. Esa es la diferencia, no es mío, es de Dios. Y si Dios me lo dio, es para usarlo en lo que se debe de usar. Ahora bien, ¿qué es administrar?
porque estamos hablando de ser buenos administradores. Bueno, administrar significa dirigir, gobernar, es regir, pero también significa cuidar los bienes o negocios de otra persona. Es el caso, por ejemplo, de los gerentes o de los directores de una empresa. ¿Qué hacen ellos? Administran lo que no es de ellos. Bien, pues de esa manera nosotros también somos administradores. Y Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos fieles. Repito el versículo base: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿qué es fidelidad? O sea, administradores fieles. ¿Qué es fidelidad? El ser fiel se refiere a una persona que es digna de confianza, absoluta y total. Ser fiel es una persona leal, inquebrantable, que tiene un serio compromiso con aquel que le debe el compromiso. Es responsable en lo que hace. Quiere decir entonces que los administradores de los bienes de Dios debemos de ser fieles, dignos de confianza, leales, tener un compromiso, una responsabilidad delante de Dios en las cosas que Él nos ha entregado en nuestras manos. Y vamos a verlo de esta manera. Supongamos que usted es el dueño de una empresa y necesita contratar a un director o a un gerente general. Y tiene usted dos candidatos. Por un lado, tiene a una persona que cuando usted llama para pedir referencias laborales, le dice a la otra empresa: bueno, debe de saber usted que esta persona hace las cosas a medias, es impuntual, culpa a otros cuando hay errores y solo quiere mandar. Es más, exige buen sueldo. Esas son las referencias que usted le dan. Pero por otro lado está otra persona que cuando usted llama para pedir las mismas referencias, le dicen: bueno, es que esta persona es profesional en lo que hace, es dedicado, es bien hecho, es responsable, es honesto, además hace más de lo que se le pide. Yo le pregunto a usted, ¿a quién contrataría? ¿Verdad que no se necesita mucho discernimiento? No se necesita pensar en esto. Utilizamos el sentido común para darnos cuenta de la diferencia de lo que es ser fiel y lo que no es ser fiel. Otro ejemplo en la misma área. A usted le piden el carro prestado. ¿A cuántos les han pedido el carro prestado? Le piden el carro prestado y usted accede por la confianza que tiene con respecto a la persona. Y le pregunta: bueno, ¿cuándo me lo regresas? Te lo regreso el lunes sin falta. Pero resulta ser que cuando te lo entrega el martes, un día después. Te lo entrega sucio, con un tallón en la parte de atrás y sin gasolina, cuando tú se lo entregaste con el tanque lleno. Pregunta: ¿esta persona demostró fidelidad en el bien que se le prestó? Segunda pregunta: ¿qué haría usted si se lo vuelve a pedir prestado? ¿Verdad, hermanos, que hasta el sentido común nos dice lo que debemos hacer? Es lo mismo en lo espiritual, ¿sí? Exactamente lo mismo. ¿Sabe usted por qué algunos no tienen o no se les delega más responsabilidad o no prosperan en sus trabajos y negocios? Porque no han sido dignos de confianza. No han cuidado lo que Dios les ha encomendado. Quieren, por ejemplo, otro trabajo y buscan y están orando: Señor, quiero otro trabajo, pero en el que están no han sido responsables, han sido impuntuales, deshonestos, son desleales, hablan más de los jefes y de los compañeros de trabajo, roban tiempo y no tienen calidad en lo que hacen. Yo pregunto, ¿así quieren otro trabajo? ¿Así quieren otra responsabilidad mayor cuando no hemos hecho lo que debemos de hacer en el que tenemos? Por eso a veces Dios nos responde oraciones así, hermanos, porque nosotros somos los que estamos fallando en eso. Queremos subir de nivel, queremos más ingresos, queremos un mejor puesto, pero yo no estoy dando lo mío, lo que tengo que hacer. No doy testimonio, no soy responsable, no soy puntual.
y así quiero que Dios me bendiga. O sea, es difícil, es difícil. Y le voy a decir una verdad contundente, hermanos. Los cristianos, y vuelvo a preguntar aquí, ¿cuántos cristianos hay aquí? Los cristianos debemos ser los mejores en todas las áreas, los más educados, los más puntuales, los más trabajadores, los más honestos, los más dignos de confianza, los más profesionales, los más capaces, los más leales, los más serviciales, los más prudentes, los que demuestran excelencia en su trabajo y los que ocupan siempre los primeros lugares en donde están. ¿Cuántos cristianos de esos hay aquí? Amén. Hermanos, claro que no siempre será posible. En lo que dependa de mí, yo me voy a esforzar por hacerlo, pero siempre habrá personas que no van a estar de acuerdo contigo, que no les vamos a caer bien y que siempre van a encontrar un frijol negro en la sopa del arroz. Pero en cuanto dependa de mí, hay que ser los mejores. Si soy cristiano, debo ser honesto, trabajador, profesional, leal, capaz, puntual. Debo de ser así. Debo de esforzarme por ser así cada día, ser diligente. De hecho, esa es la exhortación en la Biblia. Y créame, hermano, ponga atención en esto. Créame que si usted y yo somos diligentes en esto, habrá un resultado. Sí o sí. Hay una recompensa por ser así. De hecho, hay varios versículos que lo dicen. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué quieres ser, negligente o diligente? Eso tú y yo lo decidimos. Si soy negligente, perezoso, ocioso, malquedado, impuntual, no voy a tener prosperidad. Pero si soy diligente, esa diligencia, sus efectos y resultados me van a llevar a ser próspero, a enriquecer, a aumentar. Proverbios capítulo 12, verso 24, sigue diciendo el proverbista: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria, es decir, servirá a otros. O sea, ¿quieres estar en un puesto de autoridad? ¿Quieres estar en una gerencia, en una dirección, estar a cargo de un negocio, qué sé yo? Hay que ser diligentes, hermanos. Hay que ser diligentes. Proverbios capítulo 13, verso 4, dice: el alma del perezoso, del flojo, desea y nada alcanza por flojo, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay personas así que nomás desean: yo quisiera ir a París, como el año pasado también deseaba ir a París, pero no activan, no hacen nada por eso, y nada más desean y desean y desean en su mente y en sus sueños, pero no llevan a cabo la acción. Si quieres un resultado, hay que hacer el esfuerzo, hay que trabajar, hay que ser diligentes. Por eso la pregunta: ¿cómo queremos ser, diligentes o negligentes? El cristiano debe ser superior, tal como lo hizo Daniel en Babilonia. Daniel fue así en aquellas tierras que simboliza el mundo, Babilonia, por sus convicciones, por sus decisiones, por su manera de vivir, por su amor y pasión para con Dios. A tal punto, dice la Biblia, que Daniel estaba tan comprometido con Dios que su vida misma reflejaba eso, y dice la Biblia que fue encontrado 10 veces mejor en todo a relación a todos los demás. ¿Por qué? ¿Por negligente? No, por diligente. Por eso es importante la exhortación de la palabra en nuestras vidas, a ser diligentes. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ser diligentes en lo que estamos haciendo, en lo que Dios nos ha encomendado. Ahora bien, esto de ser diligente, hermanos, y ser superior como lo fue Daniel, no es fácil. Cuesta trabajo llegar a ese nivel. Ser diligente requiere esfuerzo. Tú eliges tu dificultad. Es difícil, por ejemplo,
¿Tener sobrepeso? Sí, sí es difícil por las repercusiones que tiene tener sobrepeso, pero también es difícil mantenerse en forma. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, requiere esfuerzo, se requiere diligencia. Hay que lidiar con eso. O sea, ir al gimnasio, tomar vitaminas, proteínas, levantarse temprano, requiere esfuerzo. Tú eliges su dificultad. También es difícil, por ejemplo, el matrimonio. Es difícil llevar el matrimonio. Pero el divorcio también es difícil. Elige tu dificultad. Es difícil estar separado de Dios y conforme al mundo. Sí, sí es difícil, porque hay que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Sí, sí es difícil vivir sin Dios, pero también es difícil vivir con Dios. Es difícil mantenerse en santidad. Es difícil consagrarse. Es difícil mantener el estándar en alto. Es difícil. Elige tu dificultad. Es difícil caer en la tentación por las consecuencias que se tiene. Sí, sí es difícil, pero también es difícil resistir. Es difícil mantenerse. ¿Sí o no? ¿Es difícil estar endeudado? Sí, sí es difícil, pero tener disciplina financiera también es difícil. Elige tu grado de dificultad. El ser diligentes nos va a costar mucho, hermanos. Más nos va a costar si no lo hacemos. ¿Sí? Esforcémonos entonces por dar un buen testimonio, ser diligentes en lo que hacemos y lo que Dios nos ha encomendado. Y seamos entonces buenos representantes de los bienes que Dios nos ha dado. Hay también, por ejemplo, quien quiere ganar más en su trabajo y quieren tener más ingreso y le piden a Dios: Señor, quiero más ingreso, quiero tener más solvencia económica porque pues tú sabes las necesidades y todo. Ok, es bueno y Dios quiere bendecirte, pero la pregunta es: ¿y cómo administras los ingresos que tienes actualmente? ¿En qué lo usas? ¿Cómo lo gastas? Quienes están orando por otro vehículo: es que quiero otro carro, es que cómo quisiera tener un carro nuevo, cómo quisiera tener esa camioneta, cómo quisiera, qué bueno que tengas ese deseo, es bueno, pero ¿cómo estás administrando el carro que tienes ahorita? Hay que reflexionar, hermanos. O sea, ¿cómo lo estoy usando? ¿Lo estoy cuidando o no? Y las cosas así no funcionan, hermanos. Tenemos que ajustar nuestros pensamientos a la Biblia. ¿Cuál es el principio que la Biblia nos enseña? A ser fieles y buenos administradores, con lo poco o con lo mucho que tengamos. Y Jesús dijo una verdad que aplica en muchas áreas y desde luego también en la administración. Y el principio es este. Jesús dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco tú has sido fiel, yo he sido fiel, Dios no tiene ningún problema en promovernos a otra estancia, a otro nivel, a otra prosperidad, a más abundancia, porque hemos sido fieles con lo que nos encomendó en lo poco. Por eso después dice Jesús: en lo mucho te pondré. Y eso es una parábola que vamos a ver a continuación, que nos deja mucha enseñanza. Venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, verso 14. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hasta aquí. Observemos a un hombre, conforme a esta parábola, delegando la administración de sus bienes y dinero a 3 personas distintas. De hecho, quiero aclarar que generalmente esta parábola se ha utilizado de manera equivocada para referirse a los dones o capacidades de las personas. Si bien es cierto, tiene su aplicación pero no es el contexto de lo cual está hablando Jesús. Porque el contexto del pasaje está hablando de administración de dinero.
Dice talentos, es decir, peso en oro y en plata. Por lo tanto, está refiriéndose a bienes materiales. ¿Qué podemos observar aquí? Bien, en esta parábola nosotros representamos a cada uno de estos siervos. Depende de cómo respondemos. El hombre que se fue lejos, sin lugar a dudas, es el Señor Jesús, que nos encomienda a nosotros sus bienes y la buena administración a nuestro cuidado. También observamos que el Señor, quien es el dueño de los bienes, reparte a cada uno diferentes posesiones y cantidades de dinero conforme a la capacidad de cada uno, ¿sí? Porque son diferentes. Y aquí es donde debemos de entender lo siguiente. El Señor, como el dueño de todo, o sea, Él es el dueño del oro y la plata, Él es Dios, Él es quien reparte y da a cada uno lo que Él considera justo y propio para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es sabio, Él sabe hasta dónde podemos. Por eso a Dios les da a unos, a otros poco, a otros mucho, conforme a lo que Él lo decida. A unos Dios permite que tengan abundancia por la actitud de su corazón. Y tú puedes conocer a gente que tiene muchísimo dinero y es bien humilde, bien sencilla, y no tiene problemas en su corazón. Él aprende, es generoso, se desprende de las cosas, apoya y no está aferrado al dinero. Por eso Dios les añade más. El problema es cuando gente que no tiene nada se siente así, orgullosa y que tiene mucho dinero cuando no es así. A otros Dios quizás no les añade porque Él sabe que el corazón se puede corromper o desviar. Por eso les da poco. Bueno, el hecho es de que sea poco o sea mucho, es Dios quien nos lo da. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, Dios es el que le da a una persona 1, 2, 3, 5 casas o más y le encarga una responsabilidad, le delega más. Pero también puede ser que Dios no te encargue ninguna propiedad y toda tu vida te la pases rentando casa. Puede ser que tengas 2 carros o 3 o ninguno y en toda tu vida nunca tuviste un carro. Pero aquí quiero aclarar lo siguiente. El hecho de que tú no tengas una casa o un carro o dinero no quiere decir que no estás bendecido por Dios o que Dios no te quiere. Simplemente, por las razones que Dios tenga, a cada uno le es repartido conforme a lo que Él decida. Mientras unos tienen buenos ingresos en el trabajo, a otros les da el privilegio de tener negocios, a otros no. Y eso es en base a su soberanía y ahí sí no podemos preguntar ni hacer nada. Simplemente es, bueno, Señor, yo tengo esto y quiero estar contento con lo que tú me has dado. ¿Sí? O sea, así es. Porque a unos les da mucho y a otros poco, a otros los mantiene del pan necesario de cada día. De cualquier manera, hermanos, como sea, lo que tengamos es Dios quien nos lo ha dado. Y el apóstol Pablo da una evidencia respecto a esto y que nuestro corazón debe de estar totalmente agradecido con Dios de una manera incondicional para decir, Señor, sea poco, sea mucho, Señor, yo te amo con todo mi corazón, yo te alabo por lo que eres, porque tú eres Dios y tú me sustentas con lo que yo necesito. Pablo dijo en la carta a los Filipenses respecto a esto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él había experimentado las dos cosas. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí? Y ante todo declara una verdad contundente, sea cual sea la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el problema se presenta cuando tú y yo, como cristianos, tenemos dificultades en el corazón. Porque entonces pueden aparecer los celos, la envidia, y alguno puede llegar hasta la amargura. Tal es el caso de Asaf, ¿recuerda? Que dice la Biblia en el Salmo 73, gracias, que dice, sentía punzadas en mi corazón cuando veía la prosperidad de los que no te conocen.
Asaf, un levita, un siervo de Dios, sintió celos en su corazón porque no tenía lo que otros tenían. Porque decía, bueno, ¿de qué me ha servido a mí estar aquí tantos años, servir en la casa de Dios y yo no tengo nada? No tengo ni heredad, no tengo nada. Porque la heredad de ellos era Dios mismo. Pero pues él como ser humano sentía esto en su corazón, y así puede pasar en algún corazón de nosotros, que tengamos esos resentimientos porque no hemos entendido que Dios es el que reparte las cosas como Él quiere. Por lo tanto, debemos de dar siempre gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. El trabajo que tengas. Es que yo tengo ese trabajo, es trabajo. Ganes lo que ganes, es trabajo. Dios te lo dio, Dios te lo encomendó. O sea, ahí está, ese es tuyo. Dar gracias a Dios por la casa, por los bienes que tengamos, por la familia que tenemos. Todos los recursos que tengamos, seamos siempre agradecidos con Dios, porque Él nos lo dio. Tengas o no tengas, si es tu casa propia o si rentas, si tienes un cuarto, dale gracias a Dios. Si tienes un carro, no tienes, una bicicleta, un patín, qué sé yo, lo que tengas, dale siempre gracias a Dios, porque de Él lo hemos recibido. Sigamos adelante en esta parábola. Dice el versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Estos 3 siervos, que representan también nuestras vidas, depende de cómo actuamos, refleja la administración o la mayordomía que cada uno ejerció en su corazón. Dice la historia o la parábola que 2 de ellos tuvieron cuidado del dinero que se les fue encomendado. Y no solamente tuvieron cuidado, sino también lo multiplicaron. Y eso nos deja una enseñanza muy tremenda, hermanos. Escuche, el buen administrador que es fiel a Dios, no solamente cuida lo que se le entregó, sino que además lo aumenta y lo prospera con diligencia. Lo aumenta por su buen cuidado, por el buen manejo, por la sabiduría que tiene, porque honra a Dios. Y un ejemplo clarísimo en la Biblia de algo así fue la vida de José en Egipto. Todo lo que José hacía era prosperado por su diligencia en la cárcel, en la casa de Potifar, y después de haber sido nombrado segundo después de Faraón. ¿Por qué? Por su diligencia en las cosas que él tenía a su cargo. Así es como debe de actuar un cristiano ante las cosas que Dios nos encomienda. O sea, cuidar, aumentar y prosperar. Observe usted lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 11. Proverbios 13, 11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, es decir, con diligencia, ¿qué dice ahí? Las aumenta. Aquí tenemos el contraste entre aquel que gasta por vanidad y el que es diligente. El que gasta en vanidad, en ropa de marca, y digo, no está mal, siempre y cuando tengas los recursos. Pero si no hay recursos y aún así sacas el iPhone 17, el iPad nuevo, vas a la agencia de vehículos y te compras un carro nuevo, cuando no hay cómo hacerle frente a esas deudas y cuando tu capacidad económica no te lo permite, estamos siendo negligentes, estamos gastando en vanidad, porque no estamos administrando bien. Ok, ¿tengo para hacerle frente? Sí, ok, adelante. No tengo, entonces no quiera yo aparentar algo que no soy, no quiera aparentar algo que no tengo. Lamentablemente este es el pensamiento de muchísima gente en el mundo, que quieren aparentar algo que no son. Y es más, hasta, cosas piratas, ¿no? Los clones, bolsas, zapatos, perfumes, relojes.
Hasta los mismos iPhone, ahí en Temu te los dan a 10 pesos. O sea, son cosas que quieren aparentar ante otros. Entonces, el que gasta en vanidad, hermanos, se quedará sin recursos económicos, lo dice la Biblia. El que gasta en vanidad, tarde o temprano se le va a terminar su dinero por su mala administración. En cambio, el que es diligente, el que es entendido, el que administra, el que dice, ok, yo gano tanto y no debo de gastar más de lo que gano y debo de reservar esta cantidad para el ahorro, esta cantidad para cosas imprevistas, etcétera, y es diligente con la sabiduría de Dios, esa persona irá prosperando y aumentando los recursos que Dios le ha encomendado. Pero si no pensamos, si no calculamos y solamente lo hacemos o lo compramos nomás por nomás, o sea, sí va a haber consecuencias. El dinero se va a ir. En alguna ocasión yo le ayudé a una persona que estaba pasando, dice, es que no me alcanza, es que no me alcanza, es que, o sea, gano y ganaba una buena cantidad al mes y le digo, bueno, ¿quieres? Yo soy contador público por profesión, ¿quieres que te ayude más o menos a organizar? Sí, por favor. Bueno, ya nos sentamos y comenzamos a ver, ¿cuántos son tus ingresos? Tanto. Bueno, esto es lo que Dios te pone en tus manos, tal cantidad. ¿En qué estás gastando? Y al final de cuentas se dio cuenta, valga la redundancia, que estaba gastando mucho en cosas vanas, comidas afuera, compraba cosas que no ocupaba. Y bueno, de esta forma se fue limpiando hasta que quedó sus finanzas saludables. Y así es, ser diligentes en lo que Dios nos ha dado, ser buenos administradores, calcular bien las cosas. De tal manera entonces que la buena administración recae entonces sobre la mayordomía que le da honra a Dios. Así que hermanos, cuidemos lo que tenemos, seamos diligentes en nuestras labores, seamos diligentes a lo que llega a nuestras manos. Si en tu cartera tienes ahorita un billete de 100, de 200, de 500 o de 1000 o lo que sea, pídele a Dios sabiduría para poderlo emplear, ya sea gasto o sea una inversión. Pero el que es diligente aprende a invertir lo que tiene para poderlo multiplicar y ser como el de la parábola. No solamente me diste 5, te reproduje otros 5, o sea, lo aumenté, lo prosperé. Por eso el dinero no debe de ser gastado por gastar. Hay que saber invertir en lo que es necesario. Seamos entonces fieles a lo que Dios nos puso a hacer, lo que Él puso en nuestras manos. Y si tú y yo, escucha esto, honramos a Dios con lo que Él nos da, Él también nos va a honrar. ¿Cuánto lo creen? Tú hónralo a Él, Señor, yo soy diligente, cuido, administro, entonces Dios dice, entonces yo también te honro y te voy a multiplicar y te voy a llevar a otro nivel. Por eso hay que ser buenos administradores. Y casos como estos, por ejemplo en la Biblia, está el de José que ya lo mencioné, Daniel también fue otro, un excelente administrador de las cosas que se le encomendaron, que fue puesto por gobernador de gobernadores. Y dice la Biblia que fue encontrado 10 veces mejor que los demás. El rey David, no se diga el rey David, un excelente rey, también un buen administrador de las cosas que Dios le encomendó. Entonces hay que honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Seguimos adelante. Versículo 18. Dice, pero el que había recibido un talento, o sea, los otros 5 multiplicaron los otros 5. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Aquí vemos la palabra más clara, dinero. La parábola está hablando de bienes materiales. Pregunta, ¿de quién era ese dinero? De Dios, de su Señor. ¿Pero qué hizo este siervo? No hizo nada. Fue negligente, descuidado, desleal al encargo. Fue un pésimo administrador, flojo, hipócrita y además mentiroso. Mentiroso. Y estos son los rasgos precisamente que distinguen a los malos administradores. Porque de que los hay,
los hay. ¿Quién pudiera ser un mal administrador conforme a esto? Bueno, pues una persona que no cuida lo que Dios le encomendó. No cuida nada de lo que tiene, ni su casa, ni su carro, ni su trabajo. Gasta en vanidades, se endeuda demasiado. Eso es ser un mal administrador. Pero ¿qué fue lo que pasó con este siervo? Versículo 19. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto será una verdad que muy pronto sucederá. El día en que tú y yo estemos delante de Dios, también vamos a rendir cuentas de lo que Dios puso en nuestras manos. Y vamos a ser llamados en lo individual. ¿Qué fue lo que tú y yo hicimos con lo que Él te dio, con lo que Él me dio, con lo que Él me encomendó? ¿Tienes un negocio? Del negocio. ¿Eres un trabajador? ¿Cómo eras con tus patrones y jefes? ¿Tienes una empresa? ¿Cómo manejaste la empresa? ¿Eres gerente? ¿Eres lo que sea? ¿Tienes responsabilidades? Sobre eso vamos a rendir cuentas de todas las cosas que tuvimos. Es más, hay un versículo en la Biblia, ahorita no me acuerdo, me estoy acordando en este momento, de que hasta las mascotas, o sea, los animalitos, perros, gatos y todo eso, tienen que ser bien tratados por sus amos. Alimentarlos, sacarlos a pasear. No nomás, ¡ay, qué bonito perrito! Como dicen los niños, ¡ay, qué bonito! Yo quiero uno. Y agarran el perro y ni siquiera lo atienden. Entonces, también de eso vamos a dar cuentas. Y seremos llamados en lo individual a rendirle cuentas a aquel que es dueño de todas las cosas que nos encomendó. Todos los recursos que tuviste durante toda tu vida. Hubo momentos que tuviste prosperidad. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice cuando tuve abundancia? ¿Qué hice cuando tuve escasez? ¿Cuál fue la actitud de mi corazón? De tal manera, hermanos, que debemos de vivir de tal forma que al final de nuestros días no quedemos avergonzados delante de Dios. Pregunta: ¿tú crees que este siervo, a quien se le dio un talento conforme a su capacidad, no sabía que su señor iba a regresar? Claro que sabía. Lo tremendo es que aún y a pesar de que lo sabía, se comportó de forma negligente. No hizo nada, sino más bien estuvo pensando en el momento para justificarse. En vez de estar trabajando y cuidando, se dedicó a preparar su argumento para el día que fuera llamado a cuentas. Y eso es lo que lamentablemente pasa con algunos, la actitud de su corazón, que sabiendo que vamos a dar cuentas de lo que Dios nos dio, no hacemos nada. Y dejamos las cosas así. Y somos negligentes, descuidados, aún sabiendo que vamos a rendir cuentas. Y tal vez estamos preparando argumentos igual que este siervo. Señor, es que estaba bien ocupado, no pude hacer eso, no pude atenderlo, no pude cuidarlo, es que no tenía tiempo, es que no sabía administrar, a mí nadie me enseñó. Señor, es que excusas, excusas y excusas. Y Pablo nos invita a hacerlo con diligencia, hermanos, a no tener excusas. Veamos lo que sucedió a continuación. Versículo 20. Y llegando, llega el Señor a pedir cuentas y dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, lo multiplicó, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está el principio. Dice: entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, solamente me entregaste 2 talentos, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí tenemos algo muy cierto, escuche con atención. No importa el número de talentos que tengas,
No importa el número de bienes que tengamos, no importa el lugar en donde estés, ni lo que hagas. Lo que importa es el corazón fiel en la administración de lo que Dios te dio, sea poco o sea mucho. Y tampoco, no por el hecho de que uno tenga más que el otro, significa que tiene más nivel delante de Dios, ¿no? Todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. La diferencia está en que unos tienen más responsabilidad que otros. Y ahí sobre de eso se van a pedir cuentas. ¿Cómo administraste? Por ejemplo, aquí en el grupo de alabanza, o sea, hay cantores, hay músicos, hay directores, hay un líder encargado de todo el grupo. Todos son iguales delante de Dios. Pero a quien le van a pedir mayor cuenta es al líder, es al pastor de una congregación, es al gerente de una empresa, es al padre de familia, es al esposo al que le van a pedir cuentas de cómo administramos lo que tuvimos. En lo que se refiere a estos dos siervos, el de 5 talentos y el de 2, ambos recibieron exactamente la misma recompensa. ¿Se dio cuenta? El de 5, el de 2, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Los dos recibieron lo mismo. Sin embargo, veamos lo que sucedió con el tercero. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Porque todas las cosas le pertenecen a Dios y deben de regresar a Dios. Vean ustedes la actitud que tomó este mal siervo. Una actitud que yo considero irreverente, una falta de respeto a la autoridad, carente de toda humildad. Le habló del tú por tú. Sabía que tú eras así, tú eres acá. A ver, perdón, permíteme. No estás hablando con cualquier persona, estás hablando con el Señor que te dio lo que tienes. No puedes dirigirte así, pero a él se le hizo fácil decirle así. Y en primer lugar, lo que él hace es justificarse. Argumenta en su razonamiento humano. Dice, bueno, pues es que, pues Señor, yo sabía que tú eras así, que tú eras acá. Estaba mintiendo en su declaración. ¿Quién le dijo a él que él era inflexible y que pedía ciertas cosas? No es cierto. No es cierto, porque Dios no es así. Entonces, aparte de negligente, mentiroso, ¿sí? Lo que nos da a notar, hermanos, que esta persona no conocía a su Señor. Porque si él hubiera conocido, en primer lugar hubiera tenido temor. Segundo lugar, hubiera sido diligente, hubiera actuado, sabiendo de antemano que le iban a pedir cuentas. ¿Sí? Entonces, no era de esa forma. Y quiero decir algo, Dios no va a exentar a nadie por ser negligente y por no saber cómo es Dios. Así que, por ejemplo, el ateo que dice, no, yo no creo en Dios y no existe y todo eso, bueno, va a llegar su momento de estar delante de Dios y no va a estar exento por el hecho de que no sabía. Así es con el Señor. Entonces, no por el hecho de que nosotros no sepamos las consecuencias, eso no nos va a exentar. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Veamos el final de esta historia, versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, ve ustedes cómo responde Jesús. Siervo malo y negligente. Otra versión dice, siervo malvado y flojo. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que está haciendo es regresarle con sus mismas palabras el argumento que él dijo.
Tú me estás diciendo que yo era así, que yo era acá, que yo era así, ¿ok? Pues si tú sabías que yo era así, que yo era acá y que yo era de esa manera, entonces debiste haber hecho algo y no lo hiciste. Y hay una sentencia sobre esta negligencia. Y dice el versículo 29, ¿ok? No hiciste nada. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento, lo que se le dio, el dinero, los bienes a su cargo, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto, mis hermanos, se aplica en nuestra vida actualmente. ¿Quieres más? Sé responsable en lo que tienes para que Dios te añada más. No somos diligentes en lo que tenemos, Dios nos va a quitar lo poco que tengamos y se lo va a dar al que sí es diligente. Y eso está duro, hermanos. ¿No quieres? Ok, dámelo. Se lo voy a dar al que sí quiere. ¿No quieres administrar? ¿No quieres cuidar? ¿No quieres ser diligente? ¿No quieres el don que yo te di? Y aplicamos esto en el don. ¿No quieres el don que te di? Entonces dénselo a quien sí lo quiere. Y que Dios haga esto con tu vida y con la mía, hermanos, esto debe de ponerme a reflexionar. ¿No quieres tu trabajo? ¿No quieres el puesto que tienes aquí? Estás renegando de él. Reniegue y reniegue de tus jefes, de la empresa. ¿No lo quieres? Se lo voy a dar entonces a otro que sí lo quiera. ¿No quieres el negocio que te di? ¿Que porque esto, que porque aquello? ¿No lo quieres? Se lo voy a dar entonces a alguien que sí lo quiere. A mí eso, hermanos, no sé usted, pero a mí eso me pone a pensar, a reflexionar. Señor, yo no quiero que hagas eso conmigo. Te di una voz, te di un talento, te di una capacidad. ¿No quieres? Se lo voy a dar a otro. Y cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, ¿qué vas a decir? ¿Qué voy a decir? Si es que yo tenía la voz, tenía el talento musical, tenía esa propiedad, tenía ese trabajo y qué triste y qué lamentable escuchar esas palabras del Señor. Quítenselo y dénselo a otro. Por eso, cuida lo que tienes. Tu casa donde vives. No reniegues de la casa donde vives, ni del barrio donde vives. No reneguemos del trabajo que tenemos, seamos agradecidos. Porque el día que no lo tengas, ese día lo vas a valorar. Como dice el refrán popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Proverbios 50.500. Híjole, ¿por qué no valoré lo que tenía? Porque Dios te lo quitó. Entonces, si sabemos de antemano que Dios nos va a pedir cuentas, Señor, tú me diste esto, yo quiero rendir buenas cuentas de todo lo que tú me has acercado en mis manos. Quiero ser diligente y no solamente cuidarlo, aumentarlo, prosperarlo. Y que cuando llegue delante de ti me puedas ver a los ojos y yo también, y pueda escuchar esas palabras que me digan, buen siervo y fiel Hiram. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras? Tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado, hermanos. Lo que tengamos, sea poco, sea mucho, yo quiero escuchar esas palabras al final de mis días. Yo espero que tú también tengas ese anhelo de escucharlas. Y que lo que tengamos, sea poco, sea mucho, le demos gracias a Dios. Y seamos diligentes. ¿Aprendimos, hermanos, en esta noche? A ser diligentes con lo que Dios nos da. Vamos a orar al Señor. Así como está sentado, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra.
porque en tu palabra está el consejo sabio. Tú nos exhortas, nos animas, nos consuelas, nos edificas a través de tu palabra, Señor. Y todos los temas, Señor, que están en tu palabra son para nuestra enseñanza. Queremos ser, Señor, diligentes en lo que tú nos has puesto. Diligentes y no perezosos, Señor. Queremos ser buenos administradores, queremos ser buenos mayordomos, cuidadores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Te doy gracias por mi trabajo. Dale gracias a Él si tú tienes un trabajo el día de hoy, sea cual sea tu trabajo. Dile: Señor, gracias por ese trabajo que tú me has dado. Tú me lo diste, Señor, y quiero estar contento con Él. Quiero cuidarlo. Quiero ser agradecido contigo por este empleo que tengo, Señor, en donde estoy. Quizás no sea el mejor lugar, quizás no tengo los mejores jefes o compañeros, Señor, pero quiero ser agradecido contigo. Quiero bendecirlo, Señor. Yo bendigo a mi jefe, al dueño, bendigo a mis compañeros de trabajo, Señor. Bendícelo, Señor. Quiero ser agradecido por esto. Quiero ser fiel en esto, en lo poco, en este trabajo que tú me has dado, Señor. Tú sabes que he renegado de Él y que muchas veces, Señor, he querido irme, pero quiero ser agradecido contigo, Señor. Aprender a esperar, porque sé que si yo soy fiel en esto, tú me llevarás a otro lugar diferente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la casa donde estoy. Gracias, Señor, por mis vecinos, por cada uno de ellos, Señor. Bendigo a los que hacen ruido, a los que ponen música, a los que me perturban, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero ser agradecido con lo que tú me diste, Señor. Mi casa, mi hogar. Y que mi hogar sea ese lugar donde haya orden y limpieza, Señor. Donde estés tú, tu presencia habitando en ella. Te doy gracias por el vehículo que manejo, Señor. Por la motocicleta, y si no tengo, Señor, si soy en camiones, te doy gracias, Señor, porque tú provees para pagar el transporte público aún, Señor. Te doy gracias por todas las cosas, Señor. Por el ingreso que percibo, por mi esposa, por mis hijos, por todas las cosas que has puesto en mis manos. Te invito a ponerte de pie ahora y con esa actitud en tu corazón, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Gracias por lo que tú me has dado. Quiero ser un buen siervo, fiel, que cuida lo que tú me has encomendado. Que no solamente cuida, que multiplica con diligencia, con esfuerzo, Señor, para que cuando llegue ese día lo haga con toda diligencia y pueda ser hallado delante de ti como un siervo, como un administrador fiel de lo que tú me has dado. Por eso levanto mis manos a ti, Señor, para darte gracias, para darte gloria, para darte honra, Señor, y ser agradecido contigo, mi Dios. Vamos a adorarle a Él con este canto de adoración que exprese nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es
tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor. Salvo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, te doy gracias. Ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia, por tu amor, que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre, por lo que me das. Gracias, Señor. Gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor. A ti te damos la adoración. Gracias, Señor.